tribunal. Defensor privado Carla González Casillas, con cédula profesional o rol electrónico previamente registrado ante este tribunal para recibir todo tipo de notificaciones. Defensora privada Sara Aguilera Ponce, con cédula profesional y correo electrónico previamente registrado ante este tribunal para recibir todo tipo de notificaciones. Permiso para decorar con la sala. Buenos días, honorable tribunal, a las partes en el proceso y a las personas que nos acompañan. Su servidora, la licenciada Vanessa Mendoza, agente del Ministerio Público y como representante social, comparezco a solicitar la vinculación al proceso al señor Sebastián Serrano Santana por el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los numerales 302, 303, 304 en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal. Los hechos son los siguientes. El día 12 de julio del año en curso, la señora María de Jesús Parra fue a festejar con su marido y un amigo en haber conseguido un contrato educativo, razón por la cual rentaron un barco de nombre Lupita Amor con matrícula LXH433 para salir a festejar y relajarse un momento. Desde muy temprano, el señor Carrasco y su amigo disfrutaban de las magníficas vistas, mientras pescaban y se tomaban una cerveza. Ya por la tarde les pidieron que era momento de volver, puesto que se encontraban bastante cansados, después de un día tan agotador de pesca. De regreso, la señora Parra le comentó a su esposo que si era posible, él puede acercarse a la costa para apreciar las magníficas vistas que el paisaje les proporcionaba. Razón por la cual su esposo fue a comentarle al capitán, el señor Serrano, mismo que accedió. Cabe mencionar, su señoría, que una semana antes de los hechos hubo bastante aire y mareas altas, resultando así una semana bastante tormentosa, por lo que existía la probabilidad de la formación de arenales. Asimismo, cabe señalar que el barco Lupita Amor es un barco que necesita bastante calado para navegar con seguridad. El señor Sebastián Serrano, estando en un estado molesto, iba a exceso de velocidad por la bahía de Tampico, sin percatarse que a 3 millas náuticas del lugar se encontraba un risco, mismo que golpeó el barco, por lo que el señor Serrano giró intempestivamente el timón, logrando que sus tripulantes se cayeran. El señor Carrasco, con la caída, se golpeó en la cabeza, ocasionando una fractura de cráneo en la región occipital derecha, provocando una herida de 7 centímetros de longitud, en línea diagonal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, la cual lamentablemente ocasionó que el señor Carrasco falleciera. La señora Parra le comentó al capitán, el señor Serrano, que ayudara y auxiliara a su esposo y a su amigo, lo cual el capitán se negó, pues planeaba darse a la fuga utilizando una lancha inflable. Por suerte, el capitán de la costa, el señor Manuel González, llegó en el preciso momento para retener al señor Carrasco y evitar sus planes de fuga del mismo. Dentro de la carpeta de investigación obran los siguientes datos de prueba: el informe pericial, la entrevista realizada a la hoy ofendida, así como el dictamen de la necropsia realizada al señor Carrasco. Asimismo, la entrevista realizada al capitán de la costa, el señor Manuel González Álvarez. Existen suficientes datos para considerar la posible existencia del delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los numerales 302, 303, 304 en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal.
de dicho accidente. Asimismo, el señor Sebastián Serrat, con su profesión de capitán de embarcaciones, así como su notoria expertise en la materia, pudo prever y evitar el daño que ocasionó a sus tripulantes, ya que tenía conocimientos suficientes en el ramo. Los datos de prueba arrojados de la entrevista del señor capitán del puerto, Manuel González, nos dicen que las condiciones para navegar en esa zona no eran las propicias, y mucho menos el ir a exceso de velocidad. El imputado tuvo el tiempo suficiente desde que se le hiciera la petición para reflexionar sobre el riesgo en el cual podía colocar a sus tripulantes, y sin embargo, el señor Serrat no lo evitó. Y puso en vulnerabilidad a las vidas de sus tripulantes, en el cual lamentablemente tuvo que fallecer el señor Carrasco. El señor Sebastián Serrat faltó a sus deberes de cuidado que debía tener, y con su negligencia logró que se perdiera una vida. Lo anterior, lo fundo y lo motivo para solicitar la vinculación al proceso del señor Sebastián Serrat por el delito de homicidio culposo, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de
Negro Villalobos en las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la ciudad de Tampico, el día 13 de julio del presente año a las 23 horas. Da como resultado que en la extremidad cefálica existe traumatismo craneoencefálico consecutivo a fractura de cráneo en región occipital derecha, habiendo sido dicha lesión la que provocó la muerte de Javier Carrasco, estableciendo un cronodiagnóstico de acuerdo a las características de la lesión de 5 horas anteriores a la práctica del dictamen, lo que nos deja ver que la muerte ocurrió al menos 24 horas después de la caída de este al agua. Al caer al agua, Carrasco aún se encontraba vivo y por el estado de ebriedad en el que se encontraba, más las fuertes corrientes marítimas, lo llevaron a pegar con una roca, provocando que no lograra sobrevivir de dicha lesión. Esto, su señoría, no puede ser responsabilidad de mi defendido. Este lamentable hecho es únicamente responsabilidad del señor Javier Carrasco González. Por lo anterior expuesto, su señoría, esta defensa solicita la no vinculación al proceso en providencia de que no sea
puesto que la hora imputada, contrario a lo que pretende establecer la Fiscalía, sí tiene arraigo en esta ciudad. Como se derivó del estudio realizado por la UMC, Sebastián Serrat Santana vive en esta ciudad de forma honesta. Alquila una vivienda desde hace 3 meses, paga puntualmente su vivienda y cuenta con una fuente de empleo formal, la cual le da los medios necesarios para su subsistencia y la de su familia. Si bien es cierto que la familia de mi defenso radica en el puerto Boca del Río Veracruz, también es cierto que esta no es su ciudad de arraigo, sino la ciudad de arraigo de su familia. Por lo cual, el tribunal no puede imponer una medida cautelar basándose en el arraigo de una persona diferente al imputado, por lo que esta defensa le solicita al tribunal considerar improcedentes la medida solicitada por la Fiscalía. Ahora bien, respecto a la medida referente en la fracción 11º del mismo numeral antes mencionado, referente a la prohibición de dedicarse a su actividad profesional, resulta irrelevante, puesto que mi defensor es una persona que no es peligrosa para realizar su trabajo, como quedó demostrado en el estudio realizado por la UMC. Este trabajo del que ahora pretende privarlo la Fiscalía es su única fuente de ingresos, y como se deriva del estudio socioambiental realizado a Sebastián Serrat Santana, tiene dependientes económicos en los que se encuentra su hijo menor de edad. Más allá del posible riesgo que pudiese representar en su trabajo, si es que así fuera, la solicitud de la Fiscalía no está pegada a derecho, por lo que, al no estar apegada al derecho, porque el hecho imputado a Sebastián Serrat Santana, no es considerado como grave, y en base al artículo 60 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ser catalogado como grave, no procede la inhabilitación o destitución del cargo. Por otra parte, dentro de las disposiciones en los artículos 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares deben dictarse cuando sean realmente necesarias o cuando la conducta del imputado así lo amerite. Como esta defensa ha comentado anteriormente, las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía resultan descontextualizadas. Esta defensa se compromete a presentar al señor Sebastián Serrat Santana cuantas veces sean necesarias para seguir con las diligencias previstas. Como en otras ocasiones, el señor se ha presentado para ser entrevistado de manera voluntaria. Del mismo modo, queda comprometido para seguir presentando